Quizás un mito que nos enseñan en la escuela cuando aprendemos sobre historia, nos dicen que era una sociedad jerarquizada y además diferenciada por el color de la piel. Fundamentalmente queremos trabajar en 3 dimensiones, desde la arqueología histórica, la bioarcheologia e también la investigazione archivistica. Per la prima volta abbiamo ottenuto dei dati di DNA antico da Panama. Tanto es así que la colonización implicó un proceso de africanización del istmo. La posición de las manos, por supuesto, creemos que está vinculado también al origen social del individuo. Muy probablemente gran parte de esta población africana no era esclava. Allí estamos reescribiendo la historia. Estamos poniendo casi la foto, la evidencia. Bueno, me ha hecho gracia la reacción de las personas en el chat, el hecho de que estemos aquí ya, porque claro, descubres que hay un mundo entero de público, de personas, de estudiantes, que está deseando escuchar cosas nuevas de una vez por todas. Por supuesto, cualquier momento es bueno para estudiar la época moderna, o sea, los siglos XVI, XVII, y sobre todo desde un punto de vista de la monarquía hispánica, de la historia global que está de moda, pero que aún queda mucho trabajo que hacer a la hora de entender la historia global planteado desde el sur, o sea, desde África, desde la península ibérica, desde Iberoamérica, una manera de que podemos dialogar en torno a las investigaciones que se han venido haciendo y que se siguen haciendo, que se sigue haciendo investigación de frontera. O sea, yo creo que no podemos permitir que la sociedad tenga una percepción de la historia como algo ya establecida, sino algo que se va renovando, enriqueciendo continuamente, con nuevas investigaciones y con nuevas perspectivas. Es no solamente un buen momento, pero un momento muy, muy necesario para retomar estas cuestiones y volver a una época en que hay algunas cuestiones que son quizás más importantes de las que dominan el discurso político hoy en día y que nos pueden enriquecer y ayudan a profundizar en este reconocimiento, entendimiento de un mundo en que, bueno, todos estamos cada vez más conectados con todo lo que esto, y más interdependientes. A mí me gustaría, si me permites, Juan, preguntarle a Jorge, que ha estado en varias batallas que yo haya podido ver referentes a esta pereza, a este ojo vago que tiene pues, el discurso más dominante o como decía Manuel muy bien, la verdad cansada, ¿no? de lo que hemos estudiado a ambos lados del Atlántico y que bueno, pues que el avance de vuestras investigaciones pone en relatividad o incluso pone algunas cosas que se dan por supuestas contra las cuerdas, ¿no? Mi experiencia es 2 cosas. La primera es que hay un modelo historiográfico dominante que lo colorea todo de forma, en los detalles, en las preguntas, etcétera. Y ese modelo liberal dominante tiene que ver con categorías historiográficas que nos impiden ver otras cosas. ¿Ya? Estoy trabajando en un proyecto con un colega, exalumno, no ha sido todavía difundido, pero que se enfoca fundamentalmente en el siglo XVI, que es también el siglo que Bethany y Juan están trabajando, ¿no? La monarquía española como una monarquía de papel, ¿no? Lo que llamamos paperwork, desde visiones diferentes, porque el modelo liberal nos ha dicho, por ejemplo, que la democracia viene de parlamentarismo, viene de representación, viene de, ¿no? de la reforma, perdón, de la Revolución Francesa, y el antiguo régimen no es democrático, el antiguo régimen no es participatorio, etcétera, etcétera. Y nosotros demostramos, por ejemplo, y esto ya sí lo ha publicado Adrian Masters, que es el coautor de esto, que el mundo de peticiones, por todo el área de gobierno, las 3 áreas de
lo que se llama justicia en el antiguo régimen español, que son gobierno, gracia y litigio, justicia. Todo lo que es gobierno es legislación, es todo lo que es cédulas, en el caso del Consejo, pero es también ordenanzas, instrucciones, en el caso de los virreinatos o en el caso de los cabildos. Y todo esto viene de peticiones, viene desde abajo, no viene desde arriba hacia abajo, ¿no? Que producen miles y miles y no millones de reglas legislativas. Y lo que demostramos, por ejemplo, que todo lo que es el Consejo y sus cédulas vienen de peticiones de abajo, y la mayoría de cédulas son realmente copias verbatim, no sé cómo se dice en español, literales, de las cartas y peticiones de esclavos, mujeres, mulatos, lo que tú quieras, conquistadores, encomenderos, mestizos, etcétera. La mayoría, el mundo legislativo del siglo XVI es un mundo de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y lo que explica la inmensa cantidad de cédulas que se producen, es un ping-pong la ley en el siglo XVI, ¿no? En donde diferentes bandos y partidos hacen lobbying frente a la corte para producir nuevas reglas a cada paso. Y se produce un edificio gigantesco de legislación que son copias de lo que la gente escribe. He sido informado que inmediatamente el rey pasa a legislar de acuerdo a las peticiones de los individuos, que son literal, las palabras que los individuos usan, ¿no? Es decir, es un proceso de legislación donde todos pueden ser, en cierta forma, legisladores, a diferencia del modelo liberal de representación parlamentaria. Es decir, una participación muy activa, muy grande, que empieza a cambiar paradójicamente a finales del siglo XVI con la creación de archivos. Lo que ustedes señalan en su estudio y en el reportaje es cierto. Nosotros también hemos encontrado el nivel de movilidad social en el siglo XVI en las Américas es impresionante, ¿no? Linajes van y vienen, individuos del común pasan a ser nobles. Eso pasa también con los comuneros indígenas. Empiezan a desplazar a caciques, o los señores principales empiezan a ser gente del común. Toda la creación de los cabildos indígenas tiene que ver con el surgimiento de la gente, de comuneros en poblaciones indígenas que quieren desplazar a los nobles indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran movilidad social que termina con carreras de conquistadores, donde encomenderos van y vienen, donde los diferentes frailes, obispos, todos los diferentes bandos, ¿no? El gobierno secular eclesiástico, el gobierno, los grupos religiosos, etcétera, empiezan a confrontarse hasta que empiezan a haber ganadores a finales del siglo XVI. Pero en ese proceso hay una movilidad social infinita, muy grande, muy variada, que también da al traste con estas visiones que tenemos de la modernidad, ¿no? Parlamentaria, liberal, y se producen montañas de conocimiento etnográfico, historiográfico, tiene que ver con todo el mundo de gracia, todo el mundo de justicia, ¿no? Toda una serie de estructuras de papeleo que llevan a la producción masiva de conocimiento, que no tiene nada que ver con la esfera pública, con la esfera de la imprenta, ¿no? Y la República de Letras. Y sin embargo produce un conocimiento masivo que transforma al mundo, que sería el caso de Potosí, ¿no? Y la globalización de la plata. En todo caso, para callarme ya, el punto que estamos tratando de hacer es que hay ciertas categorías historiográficas que nos lega la modernidad liberal, que nos impiden ver un mundo alternativo, por lo menos en el siglo XVI en la América española, que no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que nos han dicho, y que se oculta porque no tenemos categorías historiográficas para analizarlo, ¿no? Es un problema de obscuridad o ceguera que viene de la falta de categorías historiográficas, que viene de la dominancia de una historiografía liberal que nos ha legado ciertas categorías
historiográficas de las que no podemos escapar. Yo creo que es importante no caer en esquemas binarios. Quiero decir, liberales versus no sé qué. Hay una ilustración católica, igual que hay una ilustración escocesa. Hay mucho de liberalismo, por decirlo de una manera. Sabemos cuál perdió la batalla, claro. El centro y la periferia están en todos sitios, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo estos días con enorme dramatismo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay que escapar de las cárceles binarias, ¿no? El pasado es un planeta, sobre todo de complejidad. Seguramente ese es el mensaje fundamental que yo creo que me parece a mí que como historiadores hay que mostrar. Oiga, mire, las cosas no son lo que parecen, no se fíen, ¿no? Que Juan ha visto emerger físicamente, ¿no? en la excavación que aparece en el documental y que me parece impresionante. Me gustaría saber qué se siente ante la evidencia forense, arqueológica, científica y de todo tipo, ver emerger esta contradicción tan llamativa, ¿no? Frente a lo que da más, por supuesto, con lo que debería haber habido dentro de la Iglesia, esos enterramientos blancos, europeos, nobles, estamentales, ¿no? Yo creo que uno de los atractivos y de los valores agregados que tiene este proyecto está justamente en abordar un tema histórico, pero desde distintas perspectivas. No circunscribirse exclusivamente a un trabajo de archivo y de historiadores, sino involucrar un grupo interdisciplinar que aporta nuevos datos. No nos quedamos solo con el documento de archivo y la interpretación o el análisis que puedan hacer de él, sino que contrastamos y confrontamos la información con el registro arqueológico. Y finalmente poder empezar a descubrir una nueva información, una nueva historia que por supuesto choca, a la gente no le gusta, pero yo estuve ahí y yo toqué esa historia. Así que ahí están los datos. Los datos están disponibles en una base de datos también, o sea, no me los escondo, yo no los manipulé ni los oculté. Están disponibles en la base de datos y abiertos a todos los colegas y bioarqueólogos y especialistas que quieran revisarlos y confrontar y discutir o criticar esa información, pero con los datos, ¿no? Desde luego no le compro a Juan esta afirmación cariñosa y muy colombiana sobre la arqueología que llega y aporta. O sea, me parece espectacular el trabajo que habéis hecho y a mí personalmente me viene fenomenal. O sea, me viene muy bien el trabajo porque viene a apuntar en la dirección de ciertas cosas que quienes intentamos hacer historia global venimos planteando, ¿no? La antigüedad de las conexiones, la lentitud de la occidentalización, que yo creo que es un proceso que Jorge ha estudiado de manera espectacular, el que en realidad estamos hablando de unas situaciones históricas de enorme carencia, de enorme dificultad. Hay que tener mucho más cuidado a la hora de elaborar juicios taxativos sobre las cosas, juicios absolutos, ¿no? En una frase, lo que ocurre es que eso que llaman en España la historia de América y eso que llaman en España la historia de España moderna, en Europa, han estado desconectados, lo cual es un disparate historiográfico, no sé si debido al liberalismo o no, pero desde luego es un disparate colosal, con lo cual nos hemos condenado a no entender absolutamente nada. Todas las estrategias de continuidad del poder, de continuidad de las instituciones de la comunicación, han quedado relegadas en ese esquema, en la cual por un lado se estudiaba América, por otro lado se estudiaba lo español. Bueno, todo el mundo explica cómo empiezan los imperios, la épica, oiga, mire lo que he conseguido, cómo terminan, es que eran todos malísimos y ahora he llegado yo, no sé quién me roba, pero nadie explica por qué duran los imperios, nadie explica por qué se consolidan, nadie explica por qué duran tanto unos y por qué duran tan poco otros. Yo creo que ese es un problema absolutamente crucial en la historia global que obliga por definición a estar todo el rato comparando y afortunadamente el caso de la monarquía española de la Edad Moderna es un estupendo estudio de caso para intentar avanzar en esa dirección. No nos interesan los planteamientos binarios en absoluto. O sea, si hay alguna cosa que nuestro trabajo
trabajo intenta hacer es romper precisamente con estos, o sea, que la realidad tiene muchísimos más elementos que dos. Pienso que en la historia global muchas veces hemos partido sin querer de un modelo anglosajón como normativo, y que no tiene que ser así, porque la experiencia, digamos, global, ibérico, portugués, español, es anterior. Este realmente es uno de los modelos, para no decir, bueno, el modelo romano, etc. Entonces, es en ese sentido que creo que no debemos de pensar, como pensábamos, que lo normal sería una segregación en un entorno funerario, porque estamos hablando de un modelo de integración, un modelo imperial de, por supuesto, con toda la devastación, las desigualdades, todo el sufrimiento, que eso, la asimetría de poder, de recursos que eso conllevaba, ¿no? Pero al final estamos viendo un modelo de participación y de integración, y cuyo éxito dependía de esa participación de otras gentes, y en que el factor importante no es la raza. De hecho, podría ser anacronista en esta época hablar de conceptos de raza. Solemos hablar de filiación, posibles filiaciones múltiples, cambiantes, pero filiaciones en todo caso étnicas, ¿vale? Pero, y esto es un planteamiento totalmente ajeno a otro modelo en que lo normativo, lo normalizado es una segregación y una racialización. Desde luego, yo no lo veo a nivel documental. Y bueno, tampoco lo hemos encontrado en las excavaciones. La multiplicación de categorías de castas, por ejemplo, la categoría misma de mestizo, etcétera, la misma categoría de indígena, viene de abajo para arriba, no viene de arriba para abajo, como se ha siempre especulado. Es decir, no es que el rey y el Consejo de Indias crearon 500,000 cédulas dedicadas a clasificar a la gente a la distancia desde Madrid, es decir, que los mestizos no pueden montar caballo, no pueden llevar el pelo más largo. Es decir, es la decisión de cuáles son las prerrogativas y derechos de diferentes grupos y los nombres de diferentes grupos vienen del conflicto a nivel local sobre legislación y gracia, y sobre también litigios. Y es en ese conflicto donde diferentes grupos van creando estas categorías. Nosotros hemos llegado a demostrar que la categoría de mestizo viene sobre todo de iniciativas de grupos indígenas a nivel local y de la corona, que busca marginalizar a los encomenderos y a los conquistadores cuyos descendientes son en su gran mayoría hijos de indígenas o con mujeres indígenas. De forma que estas ideas que tenemos de discriminación y raza en imperios generales que nos vienen de modelos británicos, no se aplican en el siglo XVI al caso americano. La misma creación de recopilación de leyes, es decir, el hacer una meditación legal de qué hace a las Indias diferentes en 7 diferentes áreas, que sería la recopilación de leyes de Indias de Obando, genera lo que nosotros llamamos precedente, genera lo que nosotros llamamos codificación de ciertas prácticas sobre República de Indios, sobre República Española, sobre pacificación, sobre conquista espiritual, sobre etcétera, etcétera, que lleva a que ciertos cambios ya no se puedan hacer. Pero por 60 años cualquier individuo puede hacer peticiones para que esos cambios se produzcan, y un mestizo, un esclavo, una mujer, cualquier individuo tiene la capacidad de crear instituciones en estos primeros 70 años. Pero una vez que esas instituciones son creadas,
ya no se las puede cambiar tan fácilmente. De ahí que se puede reivindicar como un antecedente democrático, entre comillas. Bueno, exacta, sí, en el sentido de que es una participación de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Es una participación popular, ¿no? El problema de la categoría democracia es complicado, pero es una participación en un antiguo régimen donde el sistema está abierto, donde cualquier individuo tiene la oportunidad desde 1492 hasta los 1570 de cambiar el sistema, ajustar el sistema, crear instituciones, audiencias, lo que tú quieras, hasta que esos espacios de participación y de creación legal empiezan a cerrarse y de participación en el juego de la gracia y de las mercedes empiezan a cerrarse y empieza todo un nuevo mundo de cosas, que es lo que nosotros llamamos barroco, ¿no? Comentaba Juan que la palabra barroco me parece muy importante en este contexto. Hemos colaborado en proyectos grandes, en fin. Y seguramente el entender cómo el barroco es una consecuencia de este mundo que vais a retratar y que has retratado también, Jorge, me parece muy importante, muy interesante, ¿no? En el sentido en que el mundo del barroco es un mundo que desde el punto de vista de la orilla europea de la monarquía supone, bueno, pues una especie de situación no deseada. Felipe II, evidentemente, nunca le hubiera gustado ser Felipe IV, si me permitís un chiste, ¿no? Le hubiera horripilado absolutamente, pero como podríamos decir también con una ironía comparada, después de Felipe II todo es decadencia, ¿no? Y el barroco, que es formidablemente sólido, supone que esta situación que nos ha retratado también Jorge queda definida como un estadio político y cultural que es el que dura hasta ¿cuándo? Uno estaría tentado a decir hasta la independencia y más allá, ¿no, Jorge? Por lo menos hasta por lo menos hasta las reformas borbónicas y mi opinión es que las reformas borbónicas terminan en 1787, o sea que evidentemente el mundo se queda barroquizado y ahí es donde nos seguimos moviendo en buena parte, ¿no? Ese sería un poco un comentario sobre lo que acaba de decir. Es un grupo muy pequeño el que va a leer nuestros libros o nuestros artículos y debemos presentarle la información a la gente de manera amplia. Creo que esta es una opción, habrá seguramente otras, pero creo que todo el mundo tiene derecho a replantearse las ideas y las preconcepciones que tenía sobre la historia que le enseñaron en la escuela. Yo creo que eso hay que hacerlo, hay que despertar el pensamiento crítico de la gente y que tomen una decisión, pero al menos mostrarles los elementos para que puedan ver la historia desde otra perspectiva y la entiendan también de otra manera. Es la respuesta de los estudiantes frente a la evidencia de que hay gran movilidad social, de que los esclavos o negros esclavos no son manumitidos y llegan a posiciones de autoridad, etc. Una cosa que me sucede con frecuencia con mis estudiantes en los Estados Unidos también, ¿no? Esta idea de qué esperar sobre particularmente relaciones raciales y esclavitud en América, ¿no? Una de las cosas que yo enseño es este periodo, y una de las cosas que yo les insisto es que todo este mundo de esclavos que son manumitidos en la primera generación, que llegan a ser mercaderes, muchas de ellas mujeres que acumulan riqueza, y que los grandes colonos de toda la región de Panamá, Centroamérica, Cartagena, Santa Marta, toda la costa del Caribe, de tierra firme, son negros. Esos son los primeros colonos de las Américas, no necesariamente europeos, y son mucho más que los europeos, son decenas de miles, ¿no? Que llegan con portugueses, judíos o conversos a esa región. Y eso les llama la atención, cómo es posible que esclavos sean manumitidos,
tengan derechos políticos, se conviertan en vecinos y se conviertan en personajes mercaderes ricos, y particularmente mujeres. ¿Cómo eso es posible? Esas son preguntas que se hacen estudiantes norteamericanos, pero me imagino que también se hacen los latinoamericanos, porque hemos sido disciplinados a ciertas visiones liberales de qué es lo que se debe esperar, ¿no? Y qué significa la esclavitud, y particularmente en los Estados Unidos, que es una visión de la esclavitud del siglo XIX, de plantaciones de algodón, que no son realmente de África, sino son americanos, porque vienen de plantaciones de Virginia, donde el tráfico de África se ha acabado, y sin embargo colorean esa experiencia de 50, 60 años de esclavitud en plantaciones algodoneras, toda la percepción de lo que es la esclavitud continental, que es una forma de imperialismo epistemológico fenomenal. Porque es así, y no solamente con el tema de la esclavitud, sino con el de las sociedades nativas, las sociedades indígenas. La idea de que llega la conquista europea y se instala un modelo social estratificado y rígido, como si aquí no hubiera habido sociedades estratificadas, como si que aquí no hubiera habido en América sociedades que tenían sus señores principales, que ostentaban el poder, que tenían unos privilegios sobre el resto de la población, que en muchos casos recibía tributo y a lo mejor lo redistribuía dependiendo del tipo de sociedad, pero que aquí también había estratificación, había diferenciación por las actividades que hacía y por el poder adquisitivo que tenía la gente, que no fue algo que se implantó y se lo inventaron en Europa y lo implantaron aquí. O sea, ese asunto o la idea, y seguramente por esto siempre me crucifican, de que los pueblos indígenas vivían en comunión entre ellos y respetaban el medio ambiente, cuando sí, pero es que, Manuel, me han dado broncas porque en un sitio que he trabajado de que tiene 6.000 años de antigüedad, en el archipiélago de las Perlas, vemos cómo la llegada de estos seres humanos hace 6.000 años llevan a la extinción de varias especies que vivían allí en esta isla. Ese es la comunión con el medio ambiente, el equilibrio y todo. No, esa es la idea romántica que tenemos del pasado prehispánico americano. Esto es sumamente importante y me adelanto a decirlo porque ya mismo me toca irme, pero una de las cosas que nosotros argumentamos en este libro con este colega es que en el caso de América hay un colapso del antiguo régimen, no solo europeo, sino un colapso del antiguo régimen indígena. En el caso de México, yo diría que hay una revolución comunera que es promovida por los virreyes, en donde la categoría del común y de los bienes del común se impone sobre las ideas de los principales, de indígenas principales, que después se convierten en caciques o cacicazgos a partir de las ideas de mayorazgo español. Donde se separa la propiedad del común de los bienes patrimoniales y de los caciques, y los caciques pierden poder político porque los cabildos indígenas pasan a ser controlados por comuneros. Yo diría que la mayor revolucionaria del siglo XVI, no solo también de manutención de indígenas esclavos, que es también una gran revolución en países como México, en Nueva España, ¿no? De 1530 a 1560 y Centroamérica, la munición y movimiento antiesclavista, se acompaña con también una revolución agraria fenomenal en el centro de México, donde los comuneros adquieren propiedad o se crea esta idea de bienes del común sobre la propiedad, las ideas de propiedad de los principales y caciques. En una frase, tenemos que dejar la historia nacional con nacionalismo y hacer historia global. Por supuesto, vinculada a las estructuras nacionales, que es en las que nos toca vivir. Lo hemos hablado muchas veces, yo creo que hacer una historia global de España, igual hacer una historia global de Colombia. Europeo, pero en el lado americano sí, ¿no? Ahí se necesita una reconceptualización bastante seria, bastante profunda.
En el caso de Francia, hace poco, que Serge Lusinski, acuérdate Jesús, vino y les dijo, oiga, ustedes tienen que enseñar Historia Nacional de Francia, teniendo en cuenta, verá que hay una cosa que se llama Martinica, otra se llama Guadalupe. No se puede seguir haciendo historia de Europa, es un gran fracaso de la cultura europea, sin tener en cuenta la experiencia imperial, la experiencia global. Yo lo diría en esos términos. Y seguramente hay muchos puntos de contacto, claro que sí. Es importante, yo creo, que lo que se está investigando y escribiendo, ¿no? Desde, digamos, Panamá, desde Barranquilla, desde Sevilla o Madrid, pues también tenga esa proyección, ¿no? Que también se lea. Sí. Desde el otro lado y que también entre en esos debates. Bueno, ahí un apunte antes de escuchar a Juan. Yo creo que ahí hay una cosa muy interesante que ha dicho Bethany, y es que una historiografía muy importante, que es la historiografía en inglés, cada vez es más sorda de lo que publicamos en otros idiomas. Y hay un efecto paradójico muy divertido. Francamente, desde un cierto nivel, todos leemos en inglés y escribimos en inglés y enseñamos en inglés. No hay ningún problema, ¿eh? O sea, no vamos a descubrirlo ahora. Con lo cual, como esa tradición de manejo de otros idiomas en Estados Unidos y en el Reino Unido se ha perdido y cada vez es más anómico, resulta que ahora la ventaja comparativa la tenemos nosotros, ¿no, Juan? Somos nosotros los que podemos hacer buena historia global y ellos están dejando de hacerla. Yo creo que ahí lo que llama Jorge ese modelo decimonónico, yo llamarlo liberal, que lo diría es más bien decimonónico, en mi opinión, está cada vez erosionado y hay otro tipo de cosas tan interesantes como las que hacéis vosotros, lo que yo creo que llama más la atención y nos da respuestas, ¿no? Y más preguntas. Sí. Lo cual es... Y Juan. Y genera, exactamente, y genera muchas más preguntas. Desde la perspectiva americana, el abordaje de este periodo de la historia desde la arqueología es más común y bueno, ustedes saben de la arqueología histórica muy desarrollada aquí en América, pero falta el contrapeso europeo. Ahí sí no tenemos, digamos, es muy poca o casi nadie realmente quien hace en Europa arqueología de la época moderna. Me haces recordar a los galeones. Sí, o sea, la arqueología nada tiene que aportar. O sea, nosotros estamos haciendo y validando información que ya está en los documentos. O sea, yo simplemente le estoy dando el dato físico a Bethany, así era como se pensaba, así funcionaba la arqueología para este periodo. Ahora está claro que no es así, que nosotros podemos aportar, podemos confrontar información, que por supuesto además la gente tiene que entender, y no obviamente ustedes, pero el público en general, de que los documentos escritos no son la verdad, son una versión que hay que trabajar, que hay que analizar y que, por supuesto, si tienen la posibilidad de contrastar con información arqueológica, paleobotánica, isotópica y genética, pues la cosa es a otro precio. Yo creo que aunque le duela a la gente, aunque piensen que nuestro quehacer tiene una agenda política detrás, es simplemente ofrecer datos, es ofrecer información y darle a la gente otros elementos de juicio para ver su pasado. Un pasado que tenemos en común, por supuesto, y que en la medida en que podamos discutir y trabajar de manera conjunta, pues seguramente vamos a ofrecer nueva información y otra manera de entender el pasado. Yo creo que hay mucha pasión sobre esta parte de nuestra historia, de lado y lado. Hay un resentimiento, no sé, infundado o no sé, también muy fuerte, y yo creo que esto simplemente derrumba ese viejo discurso y por eso causa tanta ampolla. Eso yo creo que es lo que sucede con esta investigación. Pero pues nada, ahí están los datos y vamos a seguir adelante con ella. Pero está bien eso que has dicho de que la arqueología europea, la Edad Moderna, está atrasada. Esto me ha gustado mucho. Es verdad. Yo lo digo así. Tú lo has dicho con una elegancia colombiana fantástica. Llevo 10 años intentando que se... No, saben, León, no hay...
no saben. O sea, es decir, esa de los compartimentos estancos, ¿no? Y yo creo que Bethany Locke lo sabe muy bien todo este asunto. Pero bueno, yo creo que ahí precisamente hay que avanzar en esa dirección. No hay alternativa a avanzar en esa dirección. A los descendientes de la monarquía hispánica, del mundo hispánico en los dos lados del Atlántico, se nos ha robado la concepción de que participamos, no solo participamos, de que fuimos protagonistas del origen de los cambios del mundo en ese momento de la globalización, que muchos son tecnológicos, que muchos son científicos y que otros son de la organización de un sistema político en un mundo absolutamente nuevo, sin los límites del relato bíblico, creo que decía Eliot. Me gustaría saber si creéis que con esta revolución que estáis protagonizando con las nuevas investigaciones, llegará el común de la gente, o por lo menos del público interesado en la historia, a poder reconectarse con esa idea de que la historia común, que la que tú estabas diciendo en estos momentos, ¿no? Que ese es el otro gran valor, que es común, que no es una historia nacional separada y desgajada, unida como las cicatrices, con un hilo de sutura y luego vuelta a separar nacional otra vez, ¿no? Sino esa historia que es común, está perfectamente en el origen del mundo moderno que vivimos ahora y, por tanto, las claves que estáis encontrando son claves que nos sirven a nosotros ahora, en nuestra globalización, con la pandemia y con todos los problemas que tenemos. Efectivamente, una de las cosas que vemos en el siglo XVI es la transmisión global de enfermedades. Y se puede rastrear, o sea, la peste de mediados del siglo XVII se podría rastrear por todo el mundo y lo vemos llegar. Lo vemos llegar en Portobelo y lo vemos llegar a Panamá y lo vemos después en Potosí. Yo creo que podemos ver estrategias para afrontar ese tipo de situación epidemiológica y pandémica, ¿no? Que muchas veces nos llega como momentos de reconocimiento, ¿no? Cuando estamos ante los datos. Yo creo que para mí eso ha sido una cosa muy, muy potente en las excavaciones, el reconocimiento de la diferencia y el parecido también fundamental con los individuos que estamos estudiando de hace 500 años. Y esto, claro, ya lo sentía con el documento en la mano, pero es mucho más fuerte cuando uno está cara a cara. Panamá juega un papel clave no solamente en el proceso de colonia, de conquista temprana y colonia, sino mucho antes. Es un punto de encuentro en América que permite desde el paso de los primeros pobladores hace 15.000 años por allí, hasta el desarrollo de sociedades estratificadas tipo cacicazgo que comparten ideas, objetos en un área de interacción cultural mucho más amplia. Entonces, de entrada, Panamá es bien importante. Y por supuesto, entender que en esas dinámicas, pues no solamente van a circular bienes, ideas, personas, sino también enfermedades. El choque epidemiológico con la conquista pues se ve reflejado en una diezma de población importante, sobre todo en la región del Darién, en el Golfo de Urabá. Incluso después cuando uno lee las crónicas, pues habla de campos abiertos en donde había cultivos, pero ya no había gente. Antes de llegar los europeos allí, incluso la gente había muerto, había desaparecido, se había movido. Ahí ya se daba ese choque epidemiológico. Yo creo que evidentemente lo que estamos viviendo responde a esas dinámicas de globalización, por supuesto, y yo creo que nos hace reflexionar sobre las mismas. El hecho de que nos estemos volviendo tan parecidos nos está volviendo más vulnerables biológicamente. Esa globalización en ese sentido yo creo que es de reflexión.
Y creo que de las pandemias del pasado y del presente tendremos que aprender para enfrentarnos a un futuro cada vez más complejo, más globalizado y, y, y más difícil para la especie. Bueno, y a mí, aparte, me encanta escucharos. A mí lo que me parece es que la única manera de abordarla, de entender lo que es la globalización, que es un escenario, no es una ideología. La ideología es el globalismo o el antiglobalismo, ¿no? Sí. La globalización lo va a arreglar todo. La globalización no va a arreglar nada. Mire, eso son cuestiones políticas, ¿no? La globalización es un proceso cultural, de experiencia humana compartida, que es muy largo en el tiempo, que es muy largo en los choques que produce. Y para mí lo sustancial es que la única manera de intentar entender y gestionar la globalización tiene que ver con precisamente la valoración de lo cultural, ¿no? Y de lo histórico, de la historia al final. Si quiere, de las humanidades en un sentido muy amplio. Por mucha tecnología que haya y mucha red y mucho aparato, mucha herramienta, al final, lo que hace que unas personas conversen con otras tiene que ver con cómo funciona el archivo cultural, cómo funcionan los estereotipos, los prejuicios, las relaciones, eso que llamamos los viajes, las experiencias, las emociones, ¿no? O sea, la globalización es un tránsito. Es un tránsito de personas, de objetos, de microbios, evidentemente de capitales, de tecnologías, ¿no? La globalización tiene que ver con qué nos pasa cuando todo eso nos toca, ¿no? Y nos cambia. Ya somos otros después de esta conversación, ¿no? Y eso es la globalización, no la genealogía, no el de dónde vienes, sino al dónde vas, ¿no? ¿Qué ocurre contigo cuando te contaminas con una investigadora de Sevilla y un investigador de Barranquilla? Ya el día me ha cambiado, ¿no? Ese es el sentido, eso es lo que hay que explicar de lo que es la globalización. No hay globalización sin aspectos culturales y educativos, ¿no? Y yo creo que ese es el gran balance estratégico de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Evidentemente hay que sumarle aspectos fascinantes de las ciencias llamadas duras, que son las blandas, ¿no? Las previsibles. Lo que habéis comentado, esta investigadora alemana que hacen esas cosas fantásticas, ¿no? Maravilloso el poder trabajar con ellos. Pero yo creo que el poder avanzar escenarios y prever respuestas y hacer buena perspectiva, que es lo que nos ha faltado mucho tiempo, es posible a partir de precisamente este tipo de orientaciones del punto de vista, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el valor es poderle decir a los estudiantes, oiga, mire, lo que pasa aquí cuenta, ¿no? Es relevante, es decisivo incluso. Y ese es el secreto que hoy, y salir de los debates muy cargados de verdades cansadas, de nacionalismo decimonónico, ¿no? Que yo creo que eso no nos lleva francamente a ninguna parte, más que al aburrimiento, ¿eh? Y por otro lado, pues al gran poder cultural, donde quiera que estemos, esto no le va a gustar nunca, ¿no, Juan? Eso también lo sabemos. No, es seguro que sí. Cuando haces arqueología, a diferencia del trabajo del historiador que lee el documento y ahí queda, nosotros lo estamos leyendo y lo estamos destruyendo. O sea, cada hoja que leemos la estamos quemando y si no hacemos un buen registro, después nadie va a volver a leer ese archivo. Entonces, el cuidado adicional que hay que tener con ese registro. Y después tuvieron la oportunidad algunas de las estudiantes de participar en las actividades de laboratorio y de ver que ese trabajo de campo de 3 meses se triplicaba luego en laboratorio cuando había que limpiar todo lo que había salido, cuando había que organizar toda esa colección, cuando había que hacer una serie de mediciones y recabar aún más información que nos permitiera finalmente ofrecer los resultados que obtenemos. Entonces yo creo que fue una magnífica oportunidad de enseñanza y de aprendizaje mutua, porque obviamente en cada trabajo de campo se aprende muchísimo. La posibilidad, además, en la segunda temporada, yo lo había mencionado el sábado pasado, de tener a Bethany en campo y entonces de discutir en el terreno qué era lo que estábamos viendo, qué era lo que estaba pasando.
y de que entendiera también, Bethany, qué es lo que los arqueólogos a veces o la arqueología necesita de la documentación de archivo, que probablemente no es la misma que ustedes utilizan, y que en la medida en que ella sabía, bueno, ya qué es lo que están encontrando ustedes, me acuerdo de tal documento que dice tal cosa. Si poder salió. Aprender de otras disciplinas, ¿no? De expertos en otras disciplinas. Efectivamente, en lo que yo me había fijado antes en la documentación no era lo más relevante, no es lo más relevante para el trabajo que Juan y nuestros colegas, Tomás Mendizábal, Javier Rivera, Giovanni Hernández, estaban llevando a cabo en campo, ¿no? Y tengo que decir, claro, que esto no hubiera sido posible, por lo menos al mismo nivel, si no fuera por los convenios de colaboración con el Patronato Panamá Viejo y también con el Archivo de Indias, Ministerio de Cultura y Deporte. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente el Archivo de Indias tenía gran parte de su documentación y tiene en línea. Entonces, y el Patronato Panamá Viejo ya tenía el wifi que llegaba al sitio de la excavación. Entonces, claro, yo no me ensucié las manos porque yo creo que Juan rápidamente se dio cuenta que yo no iba a servir para nada más y no iba a dar abasto buscando continuamente en la documentación con todo lo que ellos iban diciendo y preguntando, etc. Entonces, yo estaba conectada por pares allí al lado de la excavación. Y lo que no estaba subido en pares, en gran parte, ya había pedido digitalizado, porque formaba parte del estudio previo que hice con otros colegas, precisamente para programar y para informar la decisión que tomaron los arqueólogos sobre las dos campañas de excavación que hicieron. Entonces, bueno, esto, claro, nos conocimos, hemos pasado más tiempo, yo creo que por comunicación internacional que personal, ¿no? Y eso que he tenido el privilegio de tener largas temporadas de estancia en Panamá, ¿no? Y también he podido ir, gracias a este proyecto, a Colombia. Entonces, bueno, pienso que realmente no hubiera sido posible hace 10 años ese tipo de proyecto, ¿no? Simplemente por las limitaciones, también porque el Consejo Europeo de Investigación aún no financiaba los proyectos Consolidator, que son precisamente para hacer lo que no se podría hacer. Claro. En el marco de otro sistema de financiación, o sea, es hacer investigación de frontera. Probar algo nuevo, alto riesgo, con posiblemente, bueno, altas ganancias, ¿no? Con fracaso casi seguro, salvo que lo hagas con Barranquilla. Gracias, Manuel. Estamos a 3 minutos y medio, o sea que, aparte de daros muchísimas gracias por esta preciosa conversación, que desde luego para mí es un desafío a ver cómo cuento esto a los lectores. No llegaré tanto como el documental, pero desde luego espero ampliar el interés por todo lo que hacéis y lo que pensáis. Y os agradezco muchísimo, de verdad, que me hayáis atendido. Pues nada, Jesús, gracias a ABC sobre todo y a ti en particular siempre por el interés. Muy bien, pues que estéis muy bien. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, Jesús. Muchas gracias y un gusto. Repetiremos a la mínima ocasión, desde luego. Que estéis muy bien, cuidaos mucho. Igual. Y que sobrevivamos. Hasta luego.